Al ingresar a la tercera Bienal de Arte de Coltejer en el año de 1972, lo primero que veía el visitante era una imagen realista, tridimensional, de un policía norteamericano, gringo, golpeando con el bastón de mando a un individuo tirado en el suelo de color. El 4 de octubre de 1967, el radioperiódico Clarín informaba: mañana empezará la pica a desmantelar el viejo teatro. En la pantalla quedará resonando el eco de las balas de su última película, Arizona Call. Se refería a la demolición del viejo edificio que la gente conocía como Teatro Junín, que resulta que era el edificio que tenía varios locales comerciales en ese sector y habían olvidado prácticamente el nombre de su constructor, que fue Gonzalo Mejía. Lo empezaron a llamar Teatro Junín. El Hotel Europa tenía su sede, el Café Regina y el Café Majestic. Estos cafés y este hotel eran los más distinguidos en Medellín hacia 1924, cuando Govaes, el belga, el arquitecto, diseñó la construcción de este edificio siguiendo las tendencias del Art Nouveau. Era tal vez el más bello edificio que había en Medellín para la época de principios del siglo pasado. Agustín Govaes había hecho una actividad muy prolífica en su corta estadía en el departamento de Antioquia, porque no solamente incidió en la arquitectura local de Medellín, sino de los municipios vecinos. El Teatro Junín era el punto de encuentro de la juventud porque tenía el auditorio más grande que había en Colombia para ver películas. Tenía una capacidad de 4.000 butacas. Entonces hay que tener en cuenta cómo el cine, que era tal vez la distracción más importante que había en la ciudad, había inundado todo el sector aledaño. Había teatros por todas las calles, no solamente por Junín, por Caracas, por Maracaibo, por Sucre, en la avenida 1 de Mayo. Para la fecha de la tercera Bienal, las circunstancias que contaban los periódicos del momento eran bastante dramáticos. La tragedia que había costado 116 vidas en Osaka, Japón, por el incendio de un edificio de 9 pisos. Continuaba la huelga por el conflicto con Telecom, que era la empresa de comunicaciones más importante para el momento. Había disminuido la inversión extranjera en el país. Hubo cambios de la política educativa. Los vietnamitas arreciaban sus devastadoras contraataques. Se solucionó la integridad de los mandatarios seccionales que dependían del central desde Bogotá. Fueron muertos 2 dirigentes conservadores en el municipio de Argelia. Y había expectativa por los pronunciamientos de Carlos Lleras, quien era presidente en este momento. Uno de los periódicos, eran varios los que circulaban en Medellín, no mencionaron para nada la Bienal. No tenía ninguna importancia entonces, en ese momento. Estas noticias inundaban prácticamente las páginas centrales de los periódicos. Ni una sola palabra sobre la tercera Bienal. Días después, en forma bastante extraña, en la primera página, mencionaban que se habían robado 26 obras de la Bienal de Arte. Pero al día siguiente, el periódico corroboró que la noticia era falsa, que sencillamente personal del DAS, del F2, habían recogido las obras que habían robado a un pintor callejero que se estacionaba al frente de donde estaba sucediendo la Bienal de Arte Coltejer. Un corresponsal desde el municipio de Marinilla contaba, por ejemplo, que una señora que había sido maestra y que estaba jubilada estaba haciendo una exposición particular y le dedicaba extensa crónica hablando de la pintura de la señora, que estaba retirada de la actividad educativa y que pretendía dedicarse entonces a la pintura. Y otro corresponsal, que en la época se utilizaban personas que los periódicos tenían para que contaran lo que sucedía en las regiones, mencionó que una señora, quien lo creyera, de 113 años, no sé por qué, eso
no lo recordamos que haya habido una persona tan longeva, había ido a la Bienal porque una de las hijas le había dicho que era gratis y que tenía facilidad de entrar porque no cobraban, que fueran a verla. Entonces la señora simplemente le comentaba al periodista que la entrevistó por su ancianidad y decía que muchas de las obras que había ahí le daban pena, que no quería hablar de ellas. Pero lo más simpático es que ella confundía Bienal con Vietnam y gringos con griegos. Y decía, terminando la crónica, que en esa Vietnam los griegos hacen pendejadas, que era lo que decían los habitantes del barrio. Este era el contexto para el vulgo, para el común de la gente que iría a visitar la Bienal de Arte de Coltejer. En Medellín, el Museo de SEA, que era el más activo, estaba en proceso de remodelación, por lo cual habían retrasado la inauguración del Salón de Ceramistas, un salón de carácter regional que luego se volvió de carácter nacional y se hacía cada año. En el Club de Ejecutivos 18 había una exposición de fotografías de Mario Posada, un personaje muy importante en el desarrollo de la fotografía, manejaba la empresa Movifoto, tenía su avioneta particular y no solamente tomó imágenes de carácter comercial de muchos de los pueblos de Colombia y de las ciudades colombianas, sino de países vecinos. Esas fotografías estaban en la parte del Club de Ejecutivos. En la Casa del Ingeniero, porque era muy común que las distintas profesiones de abogados, ingenieros, arquitectos y otros tuvieran dentro de sus sedes salas de exposición, la Casa del Ingeniero exponía la obra de Carlos Martínez, un ceramista, pintor antioqueño que había viajado a Italia, había compartido en la generación importante de otros ceramistas y otros artistas, donde se encontraron, venía del municipio de Támesis y tenía una enorme facilidad para buscar espacios alquilados para montar sus talleres. Para la época, el taller quedaba en el semisótano de una casa en el barrio Los Ángeles, cerca a la clínica que queda en la parte alta de la ciudad. Era Carlos Martínez. En el Banco Gran Colombiano se presentaba la obra de Marlene Hoffman, con tapetes, y en el Centro Colombo Americano la obra de Alejo Santamaría, que era realmente la demostración fehaciente de las tendencias artísticas que había en el momento con la parte de la figuración completamente académica y del paisaje. En esta tercera Bienal se presentaron 220 artistas, de los cuales 57 eran colombianos. El montaje lo hizo Peter Egen, que venía de Cali, que ya tenía una experiencia, sobre todo en el montaje de exposiciones de carácter industrial. El total eran 600 obras. Dicen al final de la Bienal que asistieron 478.000 visitantes, lo cual nos va demostrando la importancia de la ubicación locativa en comparación con la primera en la recién inaugurada Ciudad Universitaria de Barranquilla. Estaba más cercano al público que bajaba, como decíamos en el momento, de los distintos barrios de la ciudad al centro, porque el centro congregaba toda la actividad de carácter político, académico, cultural, económico y comercial. Esta Bienal tuvo como característica que se suprimieron los premios y para hacer el recorrido había que hacer un desplazamiento equivalente a 3 kilómetros, con 7.200 metros de exhibición, con 29 países representados, en 41 salas, 2 sótanos y 3 pisos, que llenaban prácticamente toda la capacidad que tenía para la exposición de los convocados. Un recorrido sencillo, sin detenimiento alguno, duraba 4 horas y no había sino una puerta de entrada, una puerta de salida en la mitad y otra al final por la carrera Sucre. O sea que para regresar la gente no podía devolverse para entrar por la puerta principal de la Avenida La Playa, sino que tenía que salir a la carrera Sucre y haciendo caso omiso para todas las obras que estaban en el recorrido. El horario era muy distinto, era de 10 de la mañana a 9 de la noche, porque sabemos que la vida nocturna en la ciudad de Medellín era bastante agitada y generalmente el centro tenía público a todas las horas del día y muchas horas de la noche. Tuvo un jurado de selección conformado por Leonel Estrada, por Darío Ruiz y por Eduardo Serrano.
Vale la pena mencionar este jurado porque muy claramente hablaba de que no había criterio de selección para los extranjeros, pero para los colombianos sí. Y terminó con discusiones entre los dos jurados, fuera de Leonel, Darío y Eduardo, porque había una tendencia bastante marcada de parte del último para traer las obras de los artistas que estaban radicados en Bogotá. Es muy clara verdaderamente la indiferencia con que de la capital se trataba la Bienal, porque en la mayoría de los casos no hubo ninguna autoridad del orden intelectual, ministro de Educación o algo similar, que viniera a inaugurar las bienales. Las tendencias: había pocos conceptuales, no había antiarte, no había video, había un dominio de la pintura y de la escultura con enormes referencias al pasado. Se publicaron varios folletos de carácter formativo, educativo, porque siempre insistían que tenía una tendencia de formación de público. Esos catálogos y folletos ayudaban a la gente a entender el nuevo lenguaje que allí se estaba utilizando, porque la gente no era capaz, y muchos de los artistas tampoco querían que fueran clasificados. Volvamos que en el área de recepción, ese policía atacando a un amotinado es una imagen que podría ser lo que estamos viviendo ahora en el año 2025. Es algo que tiene una temporalidad permanente. Golpeaba un amotinado tirado en el suelo. Ejemplo de un realismo un vigente. Era Duane Hanson. Y al lado teníamos la escultura de carácter figurativo, pero no académico, talla en madera, de Abigail, la mujer atril, una obra de Hernando Tejada de Cali, cuya hermana era Lucy Tejada, y quienes ya habían participado en eventos de exposición aquí en la ciudad de Medellín, sobre todo en el FIT, National City Bank, que tenía su sede en la Avenida La Playa. Y apareció la obra conceptual con Carlos Gilbert, quien sencillamente había hecho una intervención de la piedra del Peñol. Esa piedra él había montado andamio, se había colgado, y la intención era marcar la piedra con el término del municipio, donde hay una discusión, unos dicen que es de Guatapé, otros del Peñol. Lo cierto del caso que esta piedra trató de ser intervenida en los mediados de los años 50 por José Horacio Betancourt, quien quiso hacer una escultura tallando semejante piedra, lo cual nunca pudo hacer. Luego apareció entonces la obra de Gilbert, donde pintó las tres iniciales de Guatapé, las tres primeras letras. Luego otro artista trató de ponerle el nombre de Peñol, había borrado las anteriores con todas las circunstancias climáticas y logró pintar la letra P y la letra E. De todas maneras, esta obra no fue la participación de él en la Bienal, porque su participación consistió precisamente en hacer con objetos anodinos lo que durante el recorrido de su país hasta Medellín por carretera había recogido. Entonces lo presentó en la entrada de la Bienal como una obra de arte. El arte blando de Marcelo Nis de Brasil era un tubo de poliéster inflable que mereció una primera página del periódico El Correo, simplemente anotando que necesitaba la presencia de 15 personas para darle mantenimiento y poderlo mover y poderlo ubicar en el lugar, porque se iba desinflando. Esa fue la única nota atractiva que tuvo el periódico para publicar esta obra, la única que fue publicada durante todo el término de la Bienal. Muchas de las obras que se hicieron en la calle, como la de Germán Yugiari del Paraguay, tenían la posibilidad de que el público se las encontrara en su desplazamiento por la Avenida La Playa. La de Ion Muresanu, un rumano, también ubicado en espacio público, muy difícil porque sabemos que la parte de la Avenida La Playa estaba conurbada por los venteros ambulantes y por los pintores que dieron origen a la noticia del robo de las obras de arte. Otras obras de este tipo fueron la de John Castle, un pórtico trabajado en material de PVC, incorporando materiales no convencionales ni tradicionales dentro de la escultura, y llegamos a encontrar
obras de carácter figurativo, primitivo y muchas otras tendencias, empezando con la obra de Noé León, un pintor barranquillero que en la vieja edad, después de jubilado como policía en la ciudad de Barranquilla, vivía en los extramuros en un tugurio de lata con su señora muy humilde y compartía su vivienda con un gato, el cual fue el tema de muchas de las obras de Noé León, aproximándose sin saberlo a la obra del viejo Adornero Rousseau. Luego aparecía otra obra de carácter figurativo como sacada de una fiesta de disfraces o de un carnaval de diversiones o de un parque de diversiones, la silueta de Adán y de Eva, donde los rostros estaban cortada la madera y simplemente los espectadores se asomaban por ese orificio y se tomaban fotografías de recuerdo. Como notas curiosas, vale la pena notar que en el segundo piso, lógicamente por las limitaciones del espacio, no obstante que la Torre Coltejer, a diferencia de las construcciones contemporáneas, cada piso tenía una altura que equivale ahora a piso y medio de las nuevas construcciones. Estaban montadas las esculturas que llamamos de salón. En la inauguración se presentó una de ellas en movimiento, que en pocos minutos pasaba de los 70 centímetros de altura hasta lograr 7 metros. O sea que prácticamente se doblaba dentro del espacio limitado del techo. Botero no participó de la Bienal. Remitió a los organizadores a un coleccionista particular para que le prestara la obra desde Bogotá, lo cual no se logró. La obra de Caballero, que había sido distinguido en la primera Bienal del año de 1968, no logró llegar porque estaba siendo exhibida en una exposición en Francia y no alcanzó a ser exhibida en la Bienal de Arte. Se suprimieron los premios. Había otra obra de carácter con una tendencia bastante moderna y humorística, porque ya desde los años 65 Felisa Barstin estaba incursionando dentro de la recuperación de los materiales de desecho, sobre todo el metal, y tenía una de las figuras con movimiento. Entre los comentarios vale la pena destacar que no hubo artistas destacados, ni de Europa ni de Estados Unidos. De Fermín Febre, de la Argentina, había poca representación de su trabajo. De los esquimales, decían los críticos que las piezas que habían enviado eran las que vendían en las tiendas de baratija para los turistas, que no tenían ninguna importancia, eran irrelevantes. No hubo movimientos nuevos, como si fuera una tendencia regresiva a los viejos oficios. Tenemos que tener en cuenta que en el año de 1972 no teníamos las facultades de artes, ni la Antioquia, que fue la primera, ni la Escuela de Artes de la Nacional. La orientación académica se daba en el Instituto de Artes Plásticas, que fue el resultado de la Casa de la Cultura, y nos dábamos cuenta de la enseñanza académica que se hacía viendo simplemente fotografías del momento, en la cual un médico aficionado a la pintura da unas clases de anatomía utilizando modelo vivo. Y en otra imagen encontramos cómo un pintor como Emilio Botero, sobre caballetes, con modelo natural, desnudo, está con los estudiantes haciendo dibujos al carbón. Es un periodo oscurantista, grisado, donde para llegar a la teoría del color o al uso de materiales contemporáneos había que hacer un periplo que llevaba varios años y era la tendencia, pasando por naturaleza muerta, por la figuración, por el retrato, por los paisajes idílicos y generalmente utilizando técnica de la acuarela, que posteriormente vamos a ver que algunos artistas como Fernando Botero incorporaron en los últimos periodos de su producción artística. Esta Bienal, que tenía esa forma educativa muy marcada por las publicaciones, porque además invitaron a personajes de la cultura latinoamericana para que dieran foros y conferencias como Jorge Romero Brest y otros de ellos, está dividida en 4 secciones: el arte figurativo, el abstracto,
el tecnológico y el arte de ideas. Se incluyeron representaciones también del arte pop, del arte primitivo, del arte kitsch, como algo de lo que hemos mencionado, del hiperrealismo, de lo geométrico, del informalismo, del arte cinético, del lumínico, del audiovisual, de lo biológico, de los sistemas y del antimuseo. En esencia, la Bienal, como dicen algunos de los críticos, no era una Bienal que tuviera competencia con las europeas, con las tradicionales, con las que tienen una trayectoria de muchos años. La Bienal estaba hecha a la medida de un país como Colombia y un contexto como el latinoamericano, que permitía a la gente desmitificar la cantidad de orientaciones de carácter académico imperantes en el momento, no solamente en los centros de formación, sino en los muchos espacios que, sin tener ninguna adecuación propia para hacer exposiciones, ofrecían al público permanentemente todo tipo de obras, sobre todo en las técnicas tradicionales del lápiz de grafito, del pastel, del óleo, porque el acrílico ni siquiera llegaba. Estos son más o menos los detalles generales de la tercera Bienal de Arte de Coltejer, la cual queda entonces a partir de ese año suspendida durante 9 años hasta el año de 1981, cuando vuelve el intento de revivir la Bienal.